Amigas y amigos, hoy vamos a hablar de un trágico suceso que tuvo como protagonista a nuestro Palacio de la Aduana. Bien, antes de entrar a hablar sobre esta tragedia, me gustaría hablaros algo, a grosso modo, sobre el origen del Palacio de la Aduana, lo que conocemos como Palacio de la Aduana. Lo primero debemos decir que este edificio se construyó, es un edificio emblemático malagueño, todo el mundo lo conoce, y más ahora con el Museo Arqueológico y de Bellas Artes que alberga en su interior. Pues este edificio se construyó en tiempos de Carlos III con la finalidad de darle a Málaga una aduana importante, porque importante era todo el comercio que entraba a este puerto. Hay que decir que el puerto entonces llegaba a lo que es la cortina del muelle, y las aguas del puerto se dicen que tocaban con las paredes de la aduana. Fíjense si estaba cerca del mar esta aduana. Bueno, pues había una antigua aduana que estaba en calle Puerta del Mar, entonces el mar llegaba allí a Puerta del Mar, no existía la Alameda, no existía todos estos terrenos que después fueron ganados al mar, y aquella aduana pues se había quedado pequeña. Decidieron hacer una aduana más importante porque con ello pues favorecía el comercio el comercio portuario que se generaba aquí en Málaga. Bueno, pues se libraron bastante dinero para construir aquel noble edificio de una planta muy importante, y cuando ya se había construido, o antes que se terminara de construcción, le pasaron una serie de vicisitudes que pues lo alargaron en el tiempo su construcción. Uno de ellos fue la invasión francesa que sufrimos los españoles entre el año 1808 y 1812, y aquellas tropas de gabachos de franceses pues hicieron en la aduana lo que para ellos era normal hacer en otros sitios, y era donde llegaban a un sitio y conquistaban, pues saqueaban pues todos los bienes de interés, bien cultural, crematísticos o de otra forma, y se quedaban con todo. Bueno, pues la aduana pasó igual. La aduana estaba en plena construcción y allí había muchísimos elementos materiales para hacer este edificio de bastante valor, y todo aquello desapareció, como desaparecieron después también cuadros, etcétera, etcétera. Bueno, aquello ralentizó el que la aduana se pusiera en uso. Luego también pasó una cosa que fue determinante, y es que el puerto que llegaba a la misma pared de la aduana, pues resulta de que decidieron las autoridades desecar aquella zona para hacer un parque, ganar esos terrenos al mar, y el puerto pues se retranqueó bastante, quedando la aduana pues muy lejos del puerto y casi pues sin utilidad ninguna. Con el tiempo esta aduana, al no ser efectista ya, pues lo que se hizo fue de que se utilizó primero como fábrica de tabacos, después como hacienda pública. Luego estuvo también la excelentísima Diputación de Málaga, y últimamente pues tuvo allí la gobernación civil, es decir, el despacho del gobernador civil y su vivienda. Y ya por último pues conseguimos, después de mucho trabajo de muchos malagueños que desde hacía mucho tiempo estuvimos luchando por ello, pues conseguimos de que el Palacio de la Aduana fuera lo que hoy es uno de los mejores museos que tiene España dentro de la arqueología y de las bellas artes. ¿Por qué se le llama a
este edificio que era de la aduana se le llama Palacio de la Aduana? Eso muchos me lo han preguntado y es muy sencillo. Es que nuestra reina Isabel II hizo una visita a Málaga después de haber recorrido otras provincias españolas y pues se tenía que alojar en algún sitio y pensaron las autoridades malagueñas de que qué mejor que ese recién inaugurado edificio de la aduana para que albergara allí a tan alta dignidad política real. Bueno, pues libraron unos dineros, bastante dinero, para rehabilitar aquello y hacer allí una estancia pues que fuera digna de una reina. Incluso hay un dato que se dice que se construyó el balcón este que da a una de las fachadas que está frente a las palmeras del parque. Pues se hizo allí un balcón que costó 168.000 reales, creo que fue lo que costó, que no era moco de pavo. La cuestión es que la reina pues estuvo muy complacida del lugar que le habían buscado y desde entonces, por ser donde albergó a una reina, se le conoció aquello como Palacio de la Aduana. Bueno, pues y ahora, dicho esto, a grosso modo, muy rápido, la aduana tiene mucha historia, pero eso sería en otros capítulos. Hoy vamos a hablar del incendio de la aduana. Y fue un triste un triste día, 26 de abril de 1922, cuando se originó un pavoroso incendio en las dependencias de aquella aduana. Entonces era dependencias de la excelentísima Diputación de Málaga. Para que entendamos qué magnitud y cómo se originó el fuego, hay que decir de que en aquellos años 1922 había la costumbre de que los funcionarios de la Diputación que no tenían casa fuera, pues vivieran dentro de la Diputación, y para ello se habilitó la zona de buhardillas que tenía la parte alta del edificio. Saben ustedes que el edificio tiene un techo a dos aguas, y entonces en aquel hueco se instalaron las dependencias, las casas, digamos, las habitaciones de los funcionarios para que pudieran vivir allí con sus familias. Estas divisiones estaban hechas de aquellos, digamos, minúsculas casas, estaban hechas, o apartamentos, estaban hechos divididos por una serie de tablas, y en otros casos incluso, fíjense, con unas lonas que estaban encaladas, con lo cual, si tenemos en cuenta que el techo era de madera, que el suelo era de madera, que las paredes eran de madera, que allí se utilizaban las hornillas de carbón, que se utilizaban para calentarse los braseros de carbón, que se iluminaban con los candiles de aceite. Pues imagínense aquellas familias que vivían allí, mujeres, niños y sus maridos, todos hacinados en aquel sitio, pues vivían en un, digamos, polvorín constante. Tanto es así de que sucedió de que un día, parece ser, porque la cosa no quedó muy clara, se prendió fuego de una cocina, una de aquellas tablas, y bueno, pues inmediatamente el fuego corrió por todas las dependencias y en 20 minutos acabó con todo lo que había allí encima. Aquello fue un pavoroso incendio que hizo que todos los malagueños, o casi todos los malagueños, sobre todo los que estaban cerca, estuvieran allí en la aduana, estuvieran viendo cómo ocurría aquella tragedia. Algunos se tiraron al fuego para salvar a los que estaban allí quemándose. Bueno, fue un acto tremendo, trágico. La campana de la catedral empezó a sonar. Saben ustedes que entonces, como no había móviles, no había
ni teléfonos, ni había de nada, pues una señal de alarma era cuando había un incendio dentro de un distrito. La iglesia que estaba dentro de ese distrito tenía un código de campanas, entonces dependiendo de dónde estaba la iglesia, pues eran 2 campanadas, 1 campanada o 6 campanadas si estaba más lejos, etcétera, etcétera. Entonces el código de la catedral era 1 campanada, y empezó a tocar una campana, otra, poquito a poco, y entonces la gente se dio cuenta de que, bueno, pues verdaderamente en ese distrito había un incendio. Pero como las llamas fueron tan enormes y el humo dice que se veía desde todas las partes de Málaga, incluso hay quien asegura que desde Campanilla se veía la humareda que se formó, pues todo el mundo fueron allí, unos por curiosidad y otros por ayudar. Los bomberos estaban cerca de la aduana, pero como suele pasar, hasta que no ocurrió esta tragedia no se dieron cuenta de que este cuerpo de bomberos estaba pues bastante infradotado de medios, con lo cual hizo de que aunque llegaron muy rápido y aunque tuvieron una actuación heroica, pues no pudieron hacer más de lo que pudieron. De hecho, al final murieron 70, o sea, resultaron heridos 70 personas de diferente consideración, entre ellos 28 murieron. Pero la tragedia fue tremenda, porque los que murieron no solamente fue porque murieron abrazados, porque se le cayó el techo encima, porque se hundió el suelo y cayeron con las brasas hacia el fondo, sino además porque algunos, viendo de que tenían su fin ya encima, intentaron salir por unos ventanucos que hay en la parte alta de la aduana, unos ventanucos cuadrados pequeñitos. Intentaron salir por allí y una vez fuera se cogieron a los pretilillos de las ventanas, pero al cansarse pues hacía que sus cuerpos cayeran a plomo al suelo, estrellándose y muriendo al instante. Otros directamente salían por aquellas ventanas y se tiraban porque se estaban quemando. De hecho, aquello pues tenía a todo el mundo acongojado, asustado, impresionado de todo lo que estaban viendo. Bueno, pues este fue el suceso. Hay que decir de que fallecieron muchos, 20 personas, que entre ellos eran jóvenes y niños, y entre el público se apiñaron allí algunos que, viendo la desesperación que tenían estas criaturas que se estaban quemando, no dudaron en tirarse al fuego para salvarlos. De hecho, hay un caso que comentaba el periódico de un muchacho que se tiró al fuego para salvar a un hombre, que lo sacó, logró salvarlo con vida, sacarlo con vida, pero luego cuando intentó volver, que la gente lo cogían para que no, porque ya era imposible de que este hombre saliera con vida, este muchacho intentó tirarse otra vez, pero en ese momento cayó una columna de una viga de fuego, cayó delante de él y ya pues le tapó todo el paso y no fue capaz. Así todo, en este incendio se vieron muchas heroicidades de muchos malagueños que allí estaban. El periódico cuenta de que allí se congregaron algunos que eran muy conocidos en Málaga y que se tiraron prácticamente al fuego para salvar a algunos de los damnificados que llegaron a salvarlos. Incluso tengo aquí algunos de los nombres de aquellos que eran, como ya digo, gente muy conocida, entre ellos don Rafael de la Plaza, o Antonio Baena, que fue el fundador después de la agrupación de cofradías, Miguel Pacheco, Alberto Torres, Rafael Cafarena, que fue Rafael Cafarena, que era juez municipal en la zona de la Merced, Ricardo Pacheco de Urueta, que Ricardo Pacheco de Urueta era digamos, una especie de dueño de los baños del Carmen. Total, allí muchas personas intentaron salvar como pudieron a aquellas personas
pero no le fue posible. Luego se dijo que este incendio había sido intencionado. Eso nunca se pudo probar. Dicen que querían, por razones económicas y tal, le interesaban de que aquello ardiera y que algunos se iban a beneficiar. Pero bueno, aquello no pasó de ser unos simples comentarios y nunca se pudo demostrar nada. Lo que sí se tuvo por cierto fue la precariedad que vivían aquellos hombres y aquellas mujeres y niños en aquellos guardillas en las que vivían. Hay un hecho también muy curioso, y es que un padre, tras la muerte de su hija, que se había producido allí en la aduana, fue una de las que murieron quemadas, pues mandó hacer una estatua a su hija para que presidiera su tumba, y esta estatua fue puesta allí en San Miguel. En el traslado de los restos de San Miguel a Parcemasa, aquella escultura desapareció. Y bueno, tengo que decir que incluso hubo quien puso en duda el que esa estatua hubiera existido alguna vez. Yo la pista que tenía era el lema que venía puesto en aquella tumba, y que estuve buscándola en San Miguel, en Parcemasa, durante mucho tiempo, en el cementerio municipal de Málaga. Pero no la encontraba, y todo se debió a que yo me imaginaba que era una escultura de otras proporciones, hasta que un día, de esos días que fui yo allí a investigar sobre este tema, me la encontré junto a un jardín, una fuente que hay allí en Parcemasa, en el Parque Cementerio de Málaga. Y le hice unas fotos que son estas que ustedes pueden ver ahora, y este fue digamos el homenaje que le hizo un padre a esta niña. Como verán, la aduana ha tenido momentos muy buenos. Ahora tenemos ahí ese magnífico museo, del que ya hablaremos algún día, porque hay mucho de lo que hablar sobre este museo, pero que hoy es un museo muy interesante, por el que los malagueños hemos luchado mucho, que es arqueológico y de bellas artes, y bueno, pues también se vivieron momentos trágicos como es este que os he contado. Espero que os haya gustado esta historia, y la semana que viene más. Si os ha gustado, dadle al like, que es muy interesante para nosotros, para saber la aceptación que están teniendo estos vídeos. Y si queréis podéis suscribiros, que es gratuito, y además si conocéis a alguien que le puedan gustar estos temas, pues no dudéis y mandarle estos enlaces. Muchas gracias, hasta la semana que viene.